Saludos mis queridos alumnos, en esta ocasión hablaremos del tema del método científico. Pues bien, este método es el que le ha permitido a la ciencia obtener una serie de conocimientos, una serie de soluciones a los problemas que se han presentado, que aquejan a la humanidad, y al mismo tiempo pues ha permitido satisfacer varias necesidades de conocimientos a través de la historia. Entonces, pues, las etapas del método científico son las siguientes, pues siempre vamos a empezar con la observación, no es otra cosa más que identificar el problema o identificar algún fenómeno. Posteriormente, inmediatamente después de la observación, pues a lo que recurrimos es a buscar si ya hay algo relacionado con el fenómeno que acabamos de observar, ¿no? Entonces recurrimos a artículos científicos, recurrimos a navegación en Internet, buscamos en libros qué hay con respecto al tema que acabo de observar o identificar. Entonces, una vez que tenemos los antecedentes, procedemos a hacer un planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema termina con la pregunta que deseamos resolver, ¿no? Pueden ser del mismo tema una cantidad diversa, una cantidad enorme de preguntas que te pueden surgir alrededor de cualquier fenómeno o alrededor de cualquier idea. Después del planteamiento del problema, pues recordando que es una pregunta, pues inmediatamente generamos una respuesta desde la información con la que contamos. Entonces, esta parte se llama hipótesis, que no es otra cosa más que una suposición que precisamente va a pretender dar respuesta a la pregunta que nos acabamos de plantear. Y pues esta hipótesis, esta pregunta, esta suposición es la que vamos a poner a prueba precisamente con la experimentación. Antes de llegar a la experimentación, pues vamos a plantearnos un objetivo general. En algunas ocasiones, pues podemos plantear objetivos específicos. Entonces, el objetivo es a dónde quiero llegar, qué meta quiero alcanzar con este proceso de investigación. Entonces, una vez que ya fijamos el objetivo que vamos a alcanzar, recurrimos a la experimentación. Y la experimentación, pues, es reproducir el fenómeno. Entonces, para reproducir el fenómeno en condiciones prácticas, en condiciones de laboratorio, pues ocupamos precisamente infraestructura, ¿no? Un laboratorio o un espacio para hacer el experimento y contamos con materiales y al mismo tiempo aplicamos un procedimiento, un método o alguna metodología ya establecida para poder revisar el fenómeno o reproducir el fenómeno o el problema que se nos está presentando. Y después de la experimentación, pues la experimentación por su naturaleza, pues nos va a arrojar datos. Entonces estos datos los vamos a analizar, los vamos a graficar, los vamos a representar, podemos hacer dibujos, podemos hacer notas. Entonces tenemos que analizar los resultados que aparecieron o que resultaron de nuestro experimento. Y entonces, una vez que lo hemos hecho, ya podemos finalmente establecer una conclusión. Y pues la conclusión no va a ser otra cosa más que argumentar, hacer afirmaciones de acuerdo con los resultados que obtuvimos y ahí nos va a permitir identificar si la hipótesis que habíamos planteado es correcta o no y así la vamos a poder aprobar o desaprobar, ¿no? Entonces esta es la conclusión y pues estas son todas las etapas del método científico que en algunos casos pues puede extenderse, pueden ser más aspectos, en algunos casos se puede reducir, ¿no? Cuando hacemos un experimento muy sencillo, pues podemos reducir el número de pasos, ¿no? Pero en general, estos serían los pasos del método científico y pues vamos a poner un ejemplo a partir de un fenómeno. Imaginemos que en una tarde de lluvia donde aparece el sol, observamos este fenómeno tan bonito y maravilloso como lo es el arco iris, ¿no? Entonces, nuestro tema de investigación es el arco iris, ¿no? Esa es la observación que acabamos de tener, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a la búsqueda de antecedentes que estén relacionados con este fenómeno.
A lo mejor recurrimos a un libro, a lo mejor vamos a internet y buscamos algún artículo científico relacionado con el fenómeno. Y pues ahorita para satisfacer el ejemplo de algunos antecedentes relacionados con el arco iris, pues tenemos estos, ¿no? El arco iris es un fenómeno óptico, es decir, se relaciona con la luz, y meteorológico con el ambiente, que consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor, es decir, de varios colores, originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, es decir, los colores que percibe el ser humano, la cual se produce por refracción, ¿no? Esta descomposición de la luz se debe a la refracción, ¿no? Es una propiedad que presentan las ondas, y en este caso la luz, ¿no? Cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas, es decir, cuando cambian de material, ¿no?, en el que estaban viajando, y en este caso son las gotas de agua que se encuentran en la atmósfera terrestre. Y pues bueno, esto es estudiar un poquito al fenómeno, y a esto se les llaman antecedentes, que en un experimento pues lo podemos poner como introducción, como conocimientos previos. Si fuéramos a hacer una investigación más profunda, pues tendríamos que hacer una gran cantidad de investigación con respecto a lo que se ha investigado previamente del fenómeno, ¿no? Pero en este caso, para fines de ejemplo, se cumple la función de lo que está escrito en el párrafo verde, pues serían los antecedentes del fenómeno que es el arco iris, ¿no? Entonces, pues ahora, ¿qué hacemos? Vamos a plantear un problema, podemos hacer una redacción grande, pero finalmente terminar en cuál es la pregunta, cuál es la incógnita que deseamos resolver, ¿no? En este caso, yo propuse esta pregunta con respecto al arco iris: es la luz al atravesar un medio diferente al aire, se refracta dando lugar a un arco iris. Esa es mi incógnita, una de muchas que se pueden hacer alrededor del arco iris. Por ejemplo, puedes preguntarte por qué el arco iris se forma con esos colores y no con otros, por qué el arco iris primero, bueno, en un lado vemos el rojo y en otro el violeta, y siempre aparecen en un orden. ¿Será correcto? ¿Siempre será en ese orden? Ahora podrás preguntarte por qué se forma la curva, ¿no? ¿Por qué se hace ese arco? Entonces son muchas preguntas que te puedes hacer en el planteamiento del problema, y solamente vas a abordar una de ellas para que satisfagas tu investigación, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes una incógnita a resolver, pues lo que sigue es plantear tu hipótesis, ¿no? Recuerden que esta es la suposición, esta es una afirmación de lo que tú sabes de este tema, ¿no? Recuerda que también ya investigaste un poquito, entonces tú haces una hipótesis. En este caso, la hipótesis que he planteado es la siguiente: la dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio diferente, transparente, y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen, ¿verdad? Entonces, a partir de lo que estudié, de lo que sé del arco iris, pues lo plasmo en escrito, y esta es mi hipótesis, ¿no? Pero las hipótesis principalmente son personales, tienen que estar redactadas así como una afirmación. Jamás uses yo creo que o yo supongo que, no, vas directo a la afirmación y dices más bien dices, el arco iris es esto y sucede por esto, ¿no? Entonces, esa sería una hipótesis. Y entonces, ya que tienes tu hipótesis, pues planteas tu objetivo. Y pues el objetivo es a dónde quieres llegar, ¿no? En este caso, es demostrar todo lo que dije en la hipótesis, ¿no? Comprobarlo, ¿no? Entonces, se está ocupando un verbo de inicio, todo objetivo va a iniciar con un verbo, eso ténganlo bien en claro. Entonces, aquí mi objetivo es demostrar que efectivamente la dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio diferente, transparente, y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. Bueno, fíjense que prácticamente es la hipótesis, o se parece mucho a la hipótesis, solo que estamos con un verbo, ¿no? Al principio: demostrar, comprobar. Estos serían verbos que nos dicen hacia dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos en nuestra investigación. Y ahora sí, experimentemos, ¿verdad? Entonces, para experimentar, pues necesariamente vamos a ocupar un espacio.
y una cantidad de materiales. En este caso puedo hacer mi lista de materiales, una lámpara, un espejo, un recipiente y una hoja, ¿no? Una hoja o alguna pantalla donde yo pueda reflejar mi arco iris, ¿no? Entonces, estos serían los materiales. Y si cuento con un cuarto oscuro, pues mejor, ¿no? Porque así podría verlo, apreciarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los materiales, pues ya tenemos nuestra lista de materiales. A lo mejor también necesitamos una lista de sustancias. En este caso, las sustancias que vamos a ocupar, pues es el medio del aire, ¿no? El medio es donde va a viajar la luz. Uno de los medios es el aire y el otro medio sería el agua, ¿no? Entonces, principalmente la sustancia que nosotros anotaríamos sería el agua, ¿no? Que es la sustancia que vamos a ocupar. Y entonces ahora lo que sigue es establecer el procedimiento, establecer el método o la metodología para reproducir al fenómeno, ¿no? Que de eso se trata la experimentación. Entonces, en este caso, paso número 1, llenar el recipiente con agua. Paso número 2, introducir al espejo en el interior del agua. Paso siguiente, encender la lámpara dirigiendo la luz hacia el espejo en la parte que se encuentra en el interior del agua. Siguiente paso, buscar el reflejo, ¿no? El reflejo producido para tratar de observar el arco iris o la separación de la luz blanca, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería el procedimiento. Y pues ya esto va todo especificado en la parte experimental. Entonces, una vez que hicimos nuestro experimento o que ya hicimos el experimento, pues vamos a tener resultados, ¿no? Es el análisis de datos. Si tienes muchos números, los puedes poner en una tabla. Si calculaste tiempos, los puedes poner en una tabla. Puedes organizar tus datos en una gráfica. Puedes hacer dibujos, esquemas, elementos que te permitan representar los resultados para su análisis, ¿no? En este caso yo dejé el dibujo porque el dibujo es lo que está obteniéndose como resultado de este experimento. Y al mismo tiempo puedes hacer una nota de texto, ¿no? Por ejemplo, una nota de voz también puede ser parte de los resultados. Entonces, ¿cuál sería la nota de texto? Cuando la luz blanca proveniente de la lámpara atravesó el agua, es decir, cambió del aire al agua, pues se observaron los respectivos colores que constituyen a la luz blanca, ¿no? Entonces esta sería la nota, ¿no? Del resultado. Les repito, este resultado es muy simple, pero muy probablemente en tus experimentos obtengas datos que tengas que anotar en una tabla o que tengas que graficar. Entonces ese sería tu análisis de resultados. Y por último, pues establecemos una conclusión, ¿no? Entonces, la conclusión pues es argumentos, afirmaciones relativas a los resultados que obtuviste y te va a permitir saber si tu hipótesis era correcta o no. En este caso, a manera de ejemplo, he puesto esta conclusión después de hacer el experimento de la obtención de un arco iris a nivel de laboratorio. Pues el arco iris se forma por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, la cual se produce por refracción, cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua, las cuales son un medio diferente al aire, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una pequeña conclusión que trae información de los antecedentes y se enriquece con los datos experimentales y es posterior al análisis de resultados, ¿no? Entonces, esta es la conclusión, este es un ejemplo y pues vamos a continuar viendo los ejemplos que ustedes van a empezar a producir.